nada, como algunos saben, yo tengo varias personalidades. Una de ellas tiene que ver con economía de la salud y desde el 2007, digamos, desarrollo esta actividad y a lo largo del tiempo me tocó hacer proyectos de muchas especialidades y por suerte de cosas cardiovasculares. Entonces, lo que les voy a mostrar son unos resultados que ya están publicados, presentados en un congreso, sobre PCSK9 inhibidores. Y lo otro que voy a compartir con ustedes es un análisis farmacoeconómico de antidiabéticos orales, específicamente SGLT2 inhibidores, que no está publicado, que lo hizo una compañía y nosotros participamos del proceso de validación y de presentación de los resultados. Y eso, digamos, todavía no está la decisión tomada de hacer un paper con eso, pero me dieron, digamos, la autorización para compartir los resultados. Entonces, forzosamente, digamos, lo primero que voy a tratar son algunos conceptos generales, un poco para dar marco de referencia a lo que hablamos. Cuando hablamos de nuevas drogas, hablamos de nuevos objetivos clínicos, de nuevos beneficios y obviamente de nuevos valores y precios. Y vamos a ver después la distinción que hay entre valor y precio, a pesar de que uno coloquialmente dice, digamos, los utiliza como sinónimos. Lo cierto es que cuando uno empieza a pensar en el impacto financiero que tiene una nueva droga, uno podría comenzar con uno de los grandes dilemas del siglo XX y del siglo XXI, que es quiero cambiar el auto. Entonces, si yo parto de esta base, que es un auto unión oxidado, que no sabemos si arranca o no, y se quiere comprar que es mi auto pero limpio, ¿sí? Y que no tiene una mala palabra de 5 letras tallada en la puerta tercera derecha, uno dice, bueno, ¿qué beneficios me aporta cambiar el auto? Bueno, ciertamente acá la diferencia es evidente, ¿no? La segunda cuestión es que yo puedo, digamos, querer pasar de este auto a este otro que es un Bucci Special, que es un auto argentino de colección que se hace en pocas unidades. Y la realidad es que uno dice, bueno, todos los modelos, los 3 modelos que hay acá tienen 4 ruedas, todos tienen motor, pero la realidad es que algún tipo de prestación diferente ha de haber. Entonces, si yo quiero ir de acá a acá, estoy pensando en un salto. Si quiero ir de acá a acá, estoy pensando en otro salto, pero también puedo querer pasar de acá a acá. Y eso, digamos, todo el tiempo me hace pensar entonces que tengo que cuantificar cuál es el beneficio que yo espero lograr, saber cuánto me cuesta en términos pecuniarios, en términos de costo monetario, y definir 2 cosas. Primero, si puedo pagarlo, que es un análisis que a veces en Argentina se omite, y la otra cosa es si quiero pagarlo. ¿Sí? Entonces estas son, digamos, un poco las cosas que están en juego. Y yendo específicamente al punto de fármacos o tecnologías sanitarias, la pregunta que hay que responder, o que intenta responder la farmacoeconomía como parte de la evaluación de tecnologías sanitarias, es esta, que es, digamos, si vale la pena invertir dinero en una nueva opción terapéutica o diagnóstica, y por lo tanto las herramientas para decidirlo son diversas. Una de ellas tiene que ver con tratar de construir evidencia para que la decisión sea racional y no incremental. Hablamos de decisión racional, la que está basada en una serie de razones, valga la redundancia, argumentos, evidencia, y es la contraposición del modelo incremental. El modelo incremental es ocurre algo y yo salgo reactivamente a responder con recursos. Entonces, supongamos que existiera una enfermedad que se llame fiebre malaya y tenemos un caso de fiebre malaya en un niño tierno de 3 años y obviamente las autoridades sanitarias, frente a el aluvión de medios cocinándolos, ¿qué van a hacer? Van a comprar vacuna para tratar la fiebre malaya en un país que no tiene prevalencia de fiebre malaya. Es una decisión incremental y la vemos todo el tiempo en todos los ambientes. En nuestra vida diaria actuamos muchas veces incrementalmente. El problema que hay acá es que lo que hay son valores en juego. Vuelve a aparecer la palabra valor, ¿sí? Valores en juego. Entonces, la farmacoeconomía, como, digamos, una herramienta más de la evaluación de tecnologías sanitarias, surge como una combinatoria de análisis de evidencia epidemiológica, fundamentalmente, científica también, pero también se nutre de otros aspectos, como las ciencias sociales, entre ellas la economía.
Por lo tanto, muchas de las decisiones no tienen que ver con lo que nosotros entendemos que es ciencia, que también puede ser discutible. Cuán científico es la evidencia médica que utilizamos si uno la contrapone o la compara con la evidencia que, digamos, se maneja en física o en ciencias exactas. Y claramente, como está explicado acá, consiste en la evaluación económica de productos farmacéuticos y trata de ponderar el impacto económico de una intervención farmacológica en el sentido más amplio posible y aportar evidencia para la toma de decisiones racional, ¿sí? Y analiza efectos en salud que pueden ser cosas que nosotros conocemos, los médicos conocemos, eventos, muerte, años de vida ajustados a calidad, años de vida perdidos, y contempla el costo o gasto, ¿sí? Depende de cómo se vea, y esto implica conocer el uso de recursos, el patrón de uso de recursos y los costos de adquisición. Como esto es un coloquio, digo, párenme y conversamos. Básicamente, muy básicamente, tenemos dos grandes categorías de análisis económico, ¿sí? Esto, si me agarra un especialista, me cuelga de los pulgares porque es una lista incompleta, pero es ejemplificadora. Tenemos análisis de costos y efectos en salud, que pueden ser costo-beneficio, costo-utilidad y su primo hermano, que es la costo-efectividad. Y por el otro lado, los análisis de impacto presupuestario, que lo que analizan es, ¿qué haces, Meli? Analizan el impacto en una población específica, ¿sí? Para construir, ¿qué haces? Beso, ya que estamos acá. Nos vemos un montón. Para construir estos análisis es vital tener información epidemiológica local y patrones de uso de recursos local, ¿sí? Y en esto pongo énfasis porque en los últimos años, del 2003 a esta parte, digamos, gran parte de la actividad que yo puedo desarrollar la hice en el ámbito de CEMIC y la hice con Boiso, con Carlos Boisonet. Exacto. Entonces, parte de lo que van a ver tiene que ver con que nos encontramos no solamente médicamente en CEMIC, sino que, digamos, aunamos fuerzas para crear lo que se llama UESTES, que es la Unidad de Economía de la Salud y Tecnologías Sanitarias de CEMIC. Los modelos farmacoeconómicos entonces abrevan de esta información y pueden tener cualquiera de estas formas que tienen ustedes a la izquierda. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta informática, suele estar presentado en formato Excel, habitualmente es eso, pero hay paquetes estadísticos que también se pueden utilizar. Lo más importante es que tengan transparencia, es decir, que todos los inputs que tengan el modelo, alguien pueda abrir directamente el código fuente, por decirlo de alguna manera, y ver qué es lo que hay ahí. Entonces, esto da la pauta que uno con una herramienta informática lo que hace es intentar predecir el futuro, y todos sabemos que predecir el futuro es imposible, por lo tanto en general hablamos de estimaciones. O sea, todo el tiempo hablamos de estimación, de costo-efectividad, estimación del impacto presupuestario, porque a priori sabemos que nos vamos a equivocar. Digo, si no podemos predecir con certeza quién va a vivir y quién se va a morir y quién va a tener un evento vascular, menos podemos predecir esto. Y agrego un dato más, en condiciones de mucha inestabilidad financiera y a veces económica, que no son lo mismo, en Argentina. Que no es un problema. Es el normal, ni siquiera el new normal, es el normal. ¿Cuáles son las condiciones de análisis? Y esto no solamente aplica para la herramienta, sino para todos los inputs que se llaman assumptions, o sea, todas las presunciones que uno utiliza. Transparencia y trazabilidad de la información. Todo lo que aparece tiene que venir de algún lado y alguien tiene que dar cuenta. Después podremos opinar si estamos de acuerdo o no, pero de algún lado tiene que salir. Estandarización de métodos, ¿sí? Y en esto hay mucho escrito, hay una Sociedad Internacional de Farmacoeconomía y Outcome Research que de alguna manera da pautas sobre cómo hacerlo. Las condiciones de análisis tienen que ser similares para las dos opciones de tratamiento. Si yo tengo el fármaco A y el fármaco B, lo que voy a aplicar es la misma vara, voy a medir los mismos inputs y los mismos resultados, perdón, para un fármaco, para el otro fármaco. Lo ideal es que las herramientas hayan sido validadas previamente. Digo, cuando uno está en un país como el nuestro y decide hacer un análisis farmacoeconómico, uno puede desarrollar una herramienta en Excel, eso nosotros lo hemos hecho en varias oportunidades, pero lo ideal es cuando uno toma
una herramienta que ya está validada y que fue presentada, por ejemplo, ante el NICE, que es, digamos, tal vez la entidad de referencia a nivel mundial en este aspecto. Y lo que está resaltado en amarillo, la adaptación al medio local. Siempre la adaptación al medio local. Ustedes saben que yo soy muy crítico de la digamos, transferencia acrítica de tecnología en el sentido amplio, y esto es el paradigma, ¿sí? Si yo uso la tasa de recursos de Suecia, lo que voy a tener es la pintura de Suecia, pero no la nuestra. Entonces, epidemiología y costos forzosamente deben ser locales. Y acá viene la cuestión de valores y precios, ¿no? Entonces, cita vieja y obligada en estas charlas, que todo necio confunde valor con precio, y la realidad es que el diccionario ayuda porque valor es el grado de utilidad o aptitud de una cosa para satisfacer una necesidad. Cambiar el auto o el valor que me puede aportar un fármaco nuevo. Por eso, cuando se presenta un fármaco nuevo, se habla de value, ¿sí? Y esta es la palabra, ¿sí? En inglés. Es valor. Para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. En este caso, satisfacer una necesidad. Y el precio es el valor pecuniario en lo cual uno estima algo. Por lo tanto, la salud tiene valor y tiene precio. En salud, el valor es el beneficio en la salud que potencialmente puedo obtener con una nueva tecnología sanitaria, y eso es lo que tengo que valorar. Y obviamente el precio son las consecuencias pecuniarias de adoptar esa tecnología sanitaria comparado con no hacer nada, es decir, mantener el statu quo o adoptar otra tecnología equivalente. Y esto siempre está atado a también la consideración de cuál es mi capacidad o voluntad para pagar ese precio para obtener ese valor agregado del fármaco en este caso. ¿Sí? Vamos a restringirlo a la fármacoeconomía. En inglés se habla de willingness to pay, así que es la voluntad de pago de alguien, ¿sí? Que puede ser una persona, un sistema de salud o un país. El tema de los costos es un tema, digamos, áspero. La Argentina se caracteriza por tener opalescencia. No es completamente opaca, tampoco es completamente transparente y a veces es opalescente. Entonces, de esto que son los costos, a veces es difícil, digamos, rastrearlos, pero sí podemos hablar de estructuras de costos. Entonces hay dos grandes tipos de costos. El costo directo, que implica el costo médico, y el costo no médico directo, y ahí están los ítems, ¿sí? Lo evidente del costo médico es cuánto le sale al sistema de salud los honorarios, que acá podríamos decir nada, o los salarios, ¿sí? Del personal de salud, también nada y un poquito menos. ¿Cuál es el costo de adquisición de un fármaco? Y todo lo que implica la administración de esos fármacos, instrumental, dispositivos, test diagnósticos, todo lo que se les ocurre que tenga que ver con la atención directa de salud. Y también hay costos directos que son no médicos. ¿Sí? Si yo tengo un sistema de salud, bueno, yo tengo un costo administrativo, papeles para hacer reintegros, internación, todo el papelerío es costo administrativo. La gente que está trabajando en eso es costo. Mantener la planta física, los servicios, la infraestructura, el traslado de los pacientes si están a cargo del sistema de salud, y a veces los cuidadores formales de salud, ¿no? Si un paciente tiene una discapacidad. Y también hay costos indirectos que en Argentina son muy difíciles de medir, que tienen que ver con el tiempo sin trabajar, o sea, el lucro cesante de una persona, ¿sí? Por enfermedad o por recuperación de las secuelas, o el tiempo sin trabajar para concurrir a los controles médicos, depende de la patología, la gente tiene que ir regularmente, y obviamente el costo de bolsillo que tiene para la gente un cuidador informal, porque su cobertura de salud no se lo da, o no lo satisface y le paga a gente y tiene asistentes domiciliarios, por ejemplo. Cuando uno habla de costos, yo decía, bueno, para uno es costo, para el otro es gasto, lo que para mí es un precio, para el otro es un costo, ¿sí? O sea, son diferentes medidas. Entonces, hay una cosa que se llama técnicamente perspectiva de análisis, y que tiene que ver con, bueno, ¿quién paga? ¿Sí? Y entonces estos costos no son lo mismo si lo que paga es la sociedad, como puede ser cualquiera de los análisis que lean de costo-efectividad
de Health Economics del Reino Unido, donde hay un pagador único, ¿sí? Entonces es la sociedad. Acá en Argentina no se puede hacer eso, porque nosotros tenemos cuanto menos 3 o 4 subsectores. Ahora es el financiador de salud, entonces ahí sí empezamos. Es el Estado, ¿qué Estado? Estado nacional, Estado municipal, Estado provincial, privados, ¿sí? Ese es más fácil de caracterizar, y seguridad social, entendida como las obras sociales, principalmente las obras sociales sindicales, que son el principal sector. Habría un cuarto actor acá, que es el PAMI, ¿sí? Que es una obra social para algunos aspectos y por otro lado no, y que se nutre de fondos públicos. Saben ustedes que la seguridad social fundamentalmente funciona con el aporte de los trabajadores a los sindicatos. Y si el costo es del paciente, bueno, ahí empiezan otras variables, ¿no? ¿Hay copago, no hay copago? ¿Me tengo que pagar el transporte para ir a ver al paciente? Los que tienen vehículo, el estacionamiento, todo lo que implica la perspectiva del paciente específicamente. El otro punto importante es decir, bueno, este fármaco y los efectos y los precios, ¿a cuánto tiempo van? ¿Es algo que tiene un efecto inmediato o es algo que dura meses o años? Entonces yo tengo que empezar a jugar con variables epidemiológicas que tienen que ver con empezar a pensar cómo se van a comportar esos eventos y ese uso de recursos a lo largo del tiempo, y la cosa más crítica en Argentina, ¿cuál va a ser el valor del dinero a futuro? Y acá hay varios debates metodológicos que no vienen al caso, pero son consideraciones. Ese parámetro se llama tasa de descuento. ¿Sí? Cuando hablamos de enfermedad, hablamos que los médicos tratamos y los sistemas de salud tratamos a los pacientes de diferentes formas. Entonces, la forma en que los tratamos va a determinar una pauta de uso de recursos. Es decir, que el manejo de una enfermedad va a implicar que yo gasto o utilizo recursos en salud de determinada manera. Y no es lo mismo lo que hacen muchos médicos a la mañana en el hospital público y por la tarde en un centro privado. Y hay variaciones dentro de un mismo sistema de salud, entre provincias. O sea, ese uso de recursos no es constante. En Argentina y en el mundo en general hay variabilidad. Incluso sistemas muy homogéneos desde el punto de vista administrativo, como el NHS, tiene variaciones regionales. O sea, no es algo intrínsecamente malo. Tiene que ver con una característica de aplicación de los recursos médicos. Obviamente allá está mucho más restringido. Entonces, hay aspectos médicos que tienen que ver con el manejo de la enfermedad y hay aspectos no médicos, que son los que están señalados abajo, que tienen que ver cómo está organizado el sistema de salud, qué acceso hay a los medicamentos, cuál es la política de acceso a los medicamentos, a los procedimientos y cuál es la política de cobertura sobre los medicamentos que estamos evaluando. Y todo esto impacta entonces de forma directa sobre el resultado clínico de una tecnología sanitaria o de un fármaco. Porque la realidad es que lo que nosotros pensamos que el fármaco hace en un ensayo clínico, ya sabemos que la validez externa de eso, por definición, o sea, todos tenemos canas, sabemos que no es de transmisión inmediata, y como vamos a ver, a veces la transferabilidad geográfica de hallazgos es muy, muy opinable. Entonces entran acá dos conceptos que son conocidos por ustedes, que son los resultados del manejo de una enfermedad, o sea, lo que en inglés se llama outcome research. Y por un lado tenemos la efectividad clínica, que como está puesta la definición ahí directamente del NICE, es cuán beneficioso es un test o un tratamiento bajo las condiciones habituales de uso. Bajo las condiciones habituales de uso. Por lo tanto, este parámetro es conocido solamente a posteriori que el fármaco es comercializado y utilizado. Yo el único parámetro que tengo con una droga nueva es este otro, que es la eficacia. ¿Sí? Entonces, parte de la estimación que uno hace en economía de la salud tiene que ver con tomar los datos de eficacia de los ensayos clínicos y ver de qué manera uno los puede modelar como para que nos den una idea lo más robusta posible de la efectividad clínica. ¿Sí? Ese es el juego que jugamos permanentemente con esto. Yendo un poco más al grano, yo les decía que hay varios tipos de
de evaluaciones económicas. Sin lugar a duda, la reina a nivel mundial de esto es la costo-efectividad, que tiene un nombre muy pomposo, pero como ven ustedes, es una resta y una división. ¿Sí? O sea, finalmente termina siendo eso, ¿no? Como todas las cosas muy sesudas, uno inventa, finalmente es algo sencillo, ¿no? Como el riesgo relativo. Uno piensa es una construcción teórica gigante y en realidad. Y acá lo que tenemos es, yo tengo el costo de una intervención A menos el costo de la intervención B, que puede ser la referencia, y abajo lo que tengo es la efectividad clínica de una y de otra. ¿Sí? Y es una resta. Y lo que yo tengo es el costo en pesos y la efectividad en unidades de salud. Pueden ser años de vida salvados, eventos provenidos, o la medida más utilizada y estandarizada, a pesar de que es muy criticada metodológicamente por infinidad de razones, es el QALY, el Quality Adjusted Life Year, los años de vida ajustados a calidad. El resultado de esto lo que me da es una medida que se llama ICER, en inglés, que es el cociente de costo-efectividad incremental. Es decir, cuánto más me cuesta la intervención A respecto de la B para lograr una unidad de beneficio clínico. Ese es el resultado del ICER. Es el resultado que da. Y la otra cuestión, cuando yo hablo de costo de la intervención, no estoy hablando de costo de adquisición solamente. Son todos los costos que mencioné antes. Es decir, bueno, yo tengo un grupo de pacientes que la droga cuesta tanto, el sistema de salud nunca paga el PVP, el precio de venta al público, paga una parte del PVP, entonces hay que considerar ese precio específicamente. Y estos pacientes, según lo que me dice el ensayo clínico, y si tengo algún otro dato ya previo, porque todo llega tarde a Argentina, entonces alguna ventaja tenemos metodológicamente, saber, bueno, cuántos análisis de sangre se sacan, cuántas veces van más o menos a ver al médico, cuántos internan más o menos, ¿sí? Y todo eso es costo. Costo de evento, costo de control, costo de adquisición. Entonces, cuando hablo del costo en términos globales, en términos amplios. Los resultados de un análisis de costo-efectividad, uno los puede llevar a esto que se llama plano de costo-efectividad, que sintéticamente tiene, obviamente, 4 cuadrantes. Yo tengo, vamos a empezar por el extremo superior izquierdo. Cuadrante 2, es más costoso y menos efectivo. No pareciera ser una opción muy atractiva, ¿no? Cuesta más, el costo está en el eje vertical, acá cuesta más, acá cuesta menos, acá tiene más efectividad clínica, acá tiene menos efectividad clínica. Cuesta más y es menos efectivo. Hay un montón. No vamos a hacer nombres. Pero la verdad es que no es una opción, digamos, para adoptar. Acá se habla de adopción de tecnología sanitaria. O sea, después tengo que es menos costoso y menos efectivo. Y tal vez esto es una opción para un sistema de salud que dice, mira, claro, exactamente. Por eso yo hablaba de voluntad y capacidad de pago. ¿Sí? O sea, tengo la guita y no la quiero usar porque tengo otras prioridades, porque una tecnología sanitaria no es algo en sí mismo. Yo siempre hago el chiste con los alumnos de fármaco. ¿Cuál es la enfermedad más importante? La mía, ¿no? Y si viene el reumatólogo, la del reumatólogo. Nosotros tenemos la ventaja que la nuestra realmente es la más importante porque, bueno, es la que se lleva salud y vidas. Pero la realidad es que, desde el punto de vista de un decisor en salud, tiene que meter esto dentro de todo el paquete de beneficios que le da a la gente. Entonces, a veces, nosotros los cardiólogos nos quedamos con gusto a poco porque estamos ensalzados y creemos genuinamente, algunos y otros no genuinamente, creen, pero la realidad es que el decisor en salud, tipo que pone la guita, tiene que pensar en 1.000 millones de cosas. Si tiene más embarazada que gente grande, va a pensar en las embarazadas, no va a pensar en nosotros. Y así sucesivamente. El otro cuadrante es que es menos costoso y más efectivo. Este se llama el cuadrante ideal. ¿Sí? Este es un cuadrante dominante. ¿Sí? Entonces acá no, digamos, no hay demasiada duda. Y hay algunas cosas acá. Nosotros nos hemos encontrado con algunos ejemplos de esto publicados. Hemos publicado ejemplos de fármacos que están acá. Y el cuadrante más complejo es cuesta más y es más efectivo. Acá están concentradas casi todas las intervenciones terapéuticas nuevas, que tienen un precio puesto por las compañías farmacéuticas que es exorbitante en todos lados del mundo. ¿Sí?
en todos lados del mundo. Y todo el mundo está cuestionando el precio de las drogas. Y esto no aparece publicado en Pravda, que era el claro, que era el pasquín de la Unión Soviética, sino aparece en Financial Times o aparece en The Economist, ¿sí? O sea, periódicos que reflejan una ideología de mercado muy clara y están todos espantados con el precio de las drogas. Como dice Meli, ahora vamos a ver uno de los ejemplos de eso, de precio. Entonces uno dice, bueno, cuesta más, es más efectivo, puede ser, pero bueno, ¿cuánto más? Entonces, la pregunta siguiente es ¿qué es costo efectivo? En general, cuando uno hace encuestas, la mayor parte de la gente dice costo efectivo es más barato. Doble no. Costo efectivo no es sinónimo de más barato. Costo efectivo depende de cuánto puedo pagar o estoy dispuesto a pagar. O sea, tiene que ver con mi capacidad o voluntad de pago. No es que es más barato. Puede ser que sea más barato, pero costo efectivo es otra cosa. ¿Sí? O sea, uno de los resultados de la costo efectiva es que sea más barato. Y eso se llama costo ahorrativo, pero no siempre. Entonces, perdón, vuelvo, si pudiera volver para atrás. Entonces el punto es, ¿cuál es esa voluntad de pago que yo tengo? En países que están un poco más organizados, como el Reino Unido, eso está puesto en entre 20.000 y 30.000 pounds por unidad de beneficio clínico, que es QALY. ¿Sí? Ese punto de corte es viejo, está en revisión en este momento, con el boost que acaba de dar el nuevo primer ministro británico al NHS, están reviendo esa pauta, entre 20.000 a 30.000 pounds. Eso es costo efectivo. Por unidad de beneficio, ¿sí? Por QALY ganado. Por QALY ganado, 30.000 pounds. En los Estados Unidos, que tiene un... Sí, pero en general allá ellos dicen que es así. No, dale. El problema del QALY es dónde vivís. Bueno, uno de los grandes problemas que hay cuando hacemos evaluaciones económicas en salud es que no tenemos validaciones locales de QALY. ¿Sí? No, es que lo que pasa es que eso que se llama umbral de pago, este famoso willingness to pay, no está establecido en Argentina de forma, digamos, acordada. ¿Por qué? Porque hay muchas consideraciones. Si yo soy el dueño de una prepaga y la tasa de permanencia de mis afiliados, que son todos tipos sanos, es de 2 o 3 años, porque es el turnover de la mayor masa de gente, la verdad que el QALY a largo plazo me importa poco y nada. Si yo soy el Estado, que le da cobertura a más del 50% de los argentinos, debiera importarme, excepto que yo tenga un sistema capitado. Y si tengo un sistema capitado, hay cosas que no me interesan, porque yo, el dinero, o sea, los recursos financieros los asigno casi, digamos, fijamente. O sea, hago packs, ¿sí? Packs de dinero. Entonces, en Argentina hay otro tipo de discusión. Estoy hablando de la discusión lícita, ¿no? De la discusión sesuda. Saquemos todo lo que sabemos que pasa en Argentina. Sin embargo, uno diría, bueno, eso me lleva al nihilismo total, me aparecen los bigotes de Nietzsche, no es el caso. La realidad es que hay algunas formas de establecer esto. La Organización Mundial de Salud en el 2003 saca una iniciativa que se llama el WHO Choice y a partir de ahí pone algunas pautas y ata la costo efectividad a el PBI per cápita. ¿Sí? Que es una medida lógica si es el Estado. O sea, la más lógica para el Estado sería el PBI per cápita. Exacto. Entonces el problema es, bueno, estás haciendo este estudio de costo-efectividad para qué pagadores. Entonces varía mucho, digamos, la validez que le da cada pagador en salud o cada financiador en función de esto. ¿Sí? Gente que no le mueve el amperímetro, hablando mal y pronto. Pero bueno, este es uno de los temas más relevantes desde el punto de vista metodológico, asociado a la tasa de descuento, esta famosa es cómo se va a comportar el dinero a futuro. Pero bueno, no los quería abrumar con cosas así muy, muy técnicas. Hay otra
forma de evaluar, habíamos visto análisis de costo-utilidad, costo-efectividad, que son los impactos financieros. El impacto financiero lo que mide es guita sobre guita. Directamente tiene una técnica digamos, de análisis un poco más sencilla respecto a cómo se imputan los recursos. Y lo que permite saber es qué es lo que pasa en una población objetivo. Entonces, por ejemplo, yo tengo la población total de la Argentina, la población enferma, y de la población enferma los que están diagnosticados, por ejemplo. Sí, ahora vamos a ver un ejemplo de eso, concreto. Y lo que yo puedo definir entonces es un número pequeño de pacientes a tratar. Entonces, digo, no tengo 44 millones de argentinos que le tengo que dar la droga. O sea, tal vez se lo estoy dando al 1% de esto, ¿no? O menos. Perdón. Y básicamente la estructura de análisis es esta, ¿sí? Yo tengo la situación actual, población total, población enferma, población target, que podría ser la diagnosticadora, que tiene los criterios de inclusión del estudio, ¿sí? ¿Qué recursos se utilizan? Y en definitiva lo que caracteriza lo que se llama el cost of illness, que es el costo de enfermedad. Entonces tengo burden of disease y el costo de la enfermedad. Y del otro lado tengo lo mismo. Por eso yo hablaba de condiciones iguales, ¿sí? De equivalentes. O sea, tengo que medir lo mismo y considerar lo mismo. Y la diferencia, porque termina siendo una resta, es el impacto presupuestario. Entonces yo le puedo transmitir una estimación grosera a un financiador en salud y decir, bueno, mira, de todos los afiliados que vos tenés, la prevalencia estimada es esto, asumimos una incidencia de tantos eventos, ¿sí? En función de la mejor evidencia epidemiológica disponible. Yo mencionaba que uno de los problemas grandes es cuando pensamos en uso de recursos y pensamos en el uso de recursos de Suecia o de Estados Unidos, digo, que nos llega mucho cuando leemos Circulation, Quality, bueno, todo eso. Entonces, digo, siempre me viene a la mente esta película, ¿no? Para los que no la vieron, o la vieron todos, ¿no? Si la conocen todos, What Happens in Vegas Stays in Vegas. Entonces, la verdad es que hay una intransferabilidad de información. Y esto debe ser una regla metálica, porque uno sistemáticamente escucha a un montón de, no puedo decir malas palabras, gente improcedente que nos muestra en las charlas la costo-efectividad de Grecia o del Reino Unido. Y la verdad que a mí no me mueve el pulso, porque yo vivo en Saavedra, a 6 cuadras del hospital, son todos hinchas de Platense y ninguno se parece a los habitantes del Reino Unido. Nadie. Ninguno. Y los de zona oeste, menos. Entonces, ¿qué me está diciendo un estudio de afuera? Nada. De nada. Y acá hay un ejemplo, ¿sí? Pusimos TAVI porque TAVI es una cosa muy costosa, ¿sí? Vale mucho, ¿sí? Y en muchos ámbitos están todos entusiasmados. Y está bien, es cierto, uno ve los resultados de los pacientes, pero basados en argumentos como este. Esto es febrero de este año. Entonces dicen, costo-efectividad de TAVI versus cirugía aórtica en pacientes con estenosis aórtica severa con riesgo intermedio. Tomado el Partner 2. Entonces, Partner 2, que es un trial, ¿sí? ¿Qué toma? Medicare como referencia y pone la perspectiva de los Estados Unidos. ¿Esto me sirve acá? Jamás de los jamones. Se hace TAVI en organismos públicos y con Boiso, Boisonet, digo, para los que quede grabado. Con Carlos Boisonet. No, CEMIC no es público. CEMIC es una entidad privada sin fines de lucro, pero nosotros acabamos de mandar al Congreso de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía y Outcome Research, que se llama ISPOR, se presenta ahora en septiembre en Bogotá. Hicimos un metaanálisis de datos observacionales de Argentina, de centros que reportaban resultados de TAVI. E hicimos un metaanálisis multinivel, donde consideramos variables no clínicas. Los hospitales con financiamiento público tienen peores resultados en la mortalidad a 30 días. Y esto no habla de que son malos médicos, porque son nuestros colegas y los conocemos. Es el environment, es el sistema. Entonces, exactamente, ese es el punto.
Eso lo vamos a presentar ahora en septiembre. Entonces el tema de la intransferabilidad de la información es crucial en esto. Acá traigo otro ejemplo de intransferabilidad de los resultados, pero algo peor todavía para nosotros que creemos en el dogma de los ensayos clínicos. Esto es la variabilidad geográfica en un ensayo clínico que comparó Tika contra Cloppi y el ensayo del plato, ¿sí? El Plato. Y fíjense los resultados, ¿no? Globalmente da. Estados Unidos cruza la línea de indiferencia, Europa da, Centro de South America cruza la línea de indiferencia, Asia, Australia cruza la línea de indiferencia. Este análisis de subregiones hizo que la aprobación de ticagrelor, que es un fármaco superb, ¿sí? No, pero no tengo ningún problema. Nunca nada. Cero conflicto de interés con ticagrelor, que es un fármaco maravilloso desde todo punto de vista. Bueno, en Estados Unidos hubo mucho concern y la FDA estuvo mucho tiempo para ver si lo aprobaban o no lo aprobaban. Entonces, los resultados del environment, como decías vos, Katy, los resultados de salud también pegan en un ensayo clínico y hay resultados también de estudios en toda la línea cardiovascular y Yusuf publicó hace unos 2 años atrás en el New England algo de esto. Ahora, desde el punto de vista metodológico, cuando uno se ve frente a la tarea de tratar de hacer una estimación de costo-efectividad o de impacto presupuestario, la pregunta que nos surge es cómo argentinizar la información. Entonces acá entra a jugar un poco el rol de lo que se llama Real World Data o Real World Evidence, o evidencia del mundo real, ¿sí? Que en los países centrales es fácil de obtener porque tienen registro informatizado de todo, y acá es un poco más áspero para hacer. Los datos del mundo real, desde el punto de vista técnico, fueron caracterizados por esta sociedad que es ISPOR, que es la entidad madre que rige el análisis farmacoeconómico en el mundo, que son datos usados para la toma de decisiones que no están tomados dentro de un ensayo controlado, aleatorizado, convencional. ¿Por qué? Por el sesgo de inclusión que tiene un ensayo clínico, ¿sí? Entonces, todo lo que está en un ensayo clínico tiene el pecado original de la extrapolación. O sea, el ensayo clínico sigue siendo la mejor herramienta porque nos da la mejor idea de seguridad y eficacia de un fármaco, pero no representa a la población general. Y los datos recolectados fuera de este contexto, ¿sí?, sirven para evaluar qué es lo que pasa en lo que dice Normal Clinical Practice, ¿sí?, que sería nuestro mundo. Obviamente tiene limitaciones y mucha gente se opone a los estudios que tienen Propensity Match Score y, digamos, los que son defensores a ultranza del ensayo control aleatorizado como única fuente de evidencia, digamos, ponen todo este tipo de objeciones, pero la realidad es que esto está, digamos, bastante validado a nivel mundial. Las agencias regulatorias que adoptan o no tecnologías sanitarias lo toman muy en cuenta. Y en Argentina, como decía, es muy difícil porque no tenemos, digamos, información así general. Entonces aparece un término que acuñó Carlos Boisonet, que es el término del data digger, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros, por ejemplo, la forma que, digamos, hicimos el overcome de esta dificultad fue buscar sistemáticamente en revistas indexadas, revistas con revisión de pares no indexadas, y después en todos los congresos, por ejemplo, de Sudamérica, de medicina cardiovascular y de medicina interna. Entonces generamos, por ejemplo, tenemos un catálogo de 55.000 trabajos científicos, de los cuales, entre tantas cosas, hicimos este estudio de TAVI que les comentaba antes. Como obviamente estamos en este punto de atención, ¿no? Cuando uno empieza, la atención está acá, y ahora están acá, vamos a ir un poco más a los bifes y acelerar. ¿La hora referí? ¿Qué hora es? Mucha sed. Bueno. Sí, les voy a tomar examen, alumnos. Pero bueno. Entonces, inhibidores PCSK9. El año pasado nosotros presentamos este trabajo,
¿sí? Lo que les voy a mostrar es lo que presentamos en ISPOR y como somos todos conocidos con toda la soberbia del mundo porque mi abuela se murió, les voy a contar que quedamos finalistas para el premio principal. Así que lo que hicimos fue hacer una estimación de impacto presupuestario de alirocumab para el manejo de heterocigota familiar en argentinos. ¿Sí? Sí, en Barcelona. Esto fue ISPOR Barcelona, ISPOR Europa Barcelona. Entonces, ¿cómo viene la cuestión? Obviamente, el objetivo era estimar esto, ¿sí? Y lo que empezamos a hacer fue tratar de buscar información con esta metodología, o sea, en todos lados, pero sistemáticamente. O sea, lo que tenemos fue una sistemática de búsqueda. Indexado, no indexado, revisado por pares y abstracts presentados en congresos. ¿Por qué? Porque tienen revisión por pares. O sea, no es la página de la Asociación de Pacientes de Calamuchita, con el respeto de los colegas de Córdoba, sino, claro, o sea, esto es ciencia que uno se haya encontrado. Entonces, digo, entre los estudios que tomamos en consideración, por ejemplo, estuvo el estudio de Bañares y Corral, ¿sí? Sobre prevalencia. Tomamos parte de esos inputs, digamos, la estimación para la región de Raúl Santos. Y básicamente lo que nos encontramos es que nosotros teníamos un modelo basado en Excel, como dice ahí, que tenía un horizonte temporal de 5 años, ¿sí? Por un tema metodológico o una restricción metodológica, los análisis de impacto presupuestario, el dinero no se indexa, o sea, no se prorratea, ¿sí? La tasa de interés es un tema en discusión, pero lo cierto es que lo que nos encontramos fue con que tuvimos que describir la población de 18 a 79 años con heterocigota, ¿sí? Tomamos los valores un poco que habían sido descritos en la literatura en Argentina por el consenso que hicimos de PCSK9, de 160 o más y 100 para prevención primaria y secundaria, que eran las local guidelines, y tomamos los precios, en ese momento lo expresamos para en dólares de Estados Unidos. El costo anual en ese momento para el sistema de salud era de $6.651, costo anual, ¿sí? Y el estudio, obviamente, lo hicimos desde CEMIC. CEMIC fue patrocinado por Sanofi para hacer el estudio y ellos no tuvieron ninguna injerencia ni en el análisis de resultado, ni en el diseño del estudio, ni en la publicación. Y en definitiva, digo, de 44 millones, tomando una prevalencia muy conservadora, lo que encontramos es que había 51.000, digamos, pacientes que podían llegar a tener esto. Lo que ocurre es que menos del 1% se detectan, ¿sí? Esa es, digamos, la idea general, que se detecta menos del 1%. Entonces, de esa prevalencia de 1 en 250, 1 en 200 o 1 en 500, la realidad es que la cantidad de sujetos que son visibles para el sistema de salud es mucho menos, ¿sí? Y los números se estiman frente a esa población que es visible, porque no se contempla que haya una campaña agresiva de diagnóstico, ¿sí? Porque no va a haber. No es que no les conviene, o sea, sí, digamos, nos conviene a todos que los pacientes se identifiquen y se traten, pero la realidad es que no es que, claro, o sea, no, exacto. Entonces, digamos, asumimos ese escenario conservador. Lo cierto es que, bueno, esto es el abstract, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más en detalle. En ese lapso se evitan 286 eventos cardiovasculares. Estamos hablando de personas que tienen realmente el tope de riesgo, ¿no? O sea, tienen una condición genética, nada los va a ayudar. Sí, per member, sí. Sí, esto es lo que impacta, la nada misma. La nada misma. Pero bueno, a veces los decisores en salud no son tan sensibles, ni siquiera estos números. Esta es la estructura del impacto presupuestario, ¿sí? En este caso. Entonces, la población total, después la población que tiene cobertura de 18 a 79 años, los que tienen alto riesgo cardiovascular,
Los que están en estatinas son intolerantes, que es una proporción muy baja, como todos sabemos, los verdaderos intolerantes son muy poquitos. Acá, digamos, había una discriminación de poblaciones. ¿Cuántos estaban en rango? En meta. ¿Cuál era el tipo de tratamiento que tenían de base, ¿sí? Con estatinas y sin ezetimibe? Y después hace una descripción de con diabetes o sin diabetes. Es un poco la estructura general del BIM. Y estos son, digamos, los datos epidemiológicos. Entonces, por ejemplo, para un pagador privado, había 6.900.000 personas que tienen cobertura de salud privada en la Argentina al año 2017. Y 19 millones de la seguridad social. La tasa de crecimiento anual por el INDEC para toda la población argentina es aproximadamente el 1%. El 67% son adultos, ¿sí? Todo esto es información, fíjense las fuentes, ¿no? INDEC, ¿sí? Y después dijimos, bueno, prevención primaria y prevención secundaria, ¿cuál es la tasa de prevalencia? Y lo que hicimos fue ponderar a partir de el estudio de Bañares y Corral y a partir de lo que estaba puesto de Santos, ¿sí? De este consenso. La población que estaba, digamos, en objetivo, ¿sí? Y el diagnóstico, esto se fue sacando, digamos, de diferentes fuentes. Acá no sé, pensé que se iba a ver mejor. Acá lo que hicimos fue tomar algunos datos del Carmela, hicimos modelado en base a prevalencias sobre la población argentina, tomamos datos del modelo original que estaba hecho para dos sistemas, para el sistema de salud francés y para el sistema de salud inglés, como para tener una referencia externa, porque no había ninguna referencia local sobre esto. Y en función de esto, lo que se asumió, por eso hablaba de assumptions, es que el 100% de los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar heterocigota no están, ¿sí? No están en rango. Y eso es lo que vemos habitualmente, ¿sí? Que pese a que le damos con estatinas a máximas dosis y que le agregamos ezetimibe y le agregamos chía, si quieren, no están en rango. La mayor parte de los pacientes no están en rango, entonces asumimos un escenario, ¿sí? Digamos, trágico, de que es lo que uno, digamos, ve de la literatura y es lo que termina de ver. Acá alcanzo a divisar algunos de las assumptions fueron tomadas de estudios epidemiológicos de Lancet, o sea, tomamos muchas fuentes, y algunas locales y otras las modelamos. La tasa de detección, menos del 1%, que es lo que, digamos, está acordado, y esto es el porcentaje de pacientes que estaban con tratamiento intensivo con estatinas más ezetimibe, o que estaban solamente con ezetimibe porque eran intolerantes, ¿sí? 2% y 3%, que más o menos es lo que uno observa en las series mundiales. En Argentina no sabemos bien esto, porque el share, digamos, por la parte del mercado que está ocupado por el ezetimibe solo, es variable y no es un dato consistente que uno pueda machear directamente con la indicación para heterocigota o para dislipemia. ¿Sí? Uno presume que toda indicación de ezetimibe es por eso, pero en realidad, como hay mucha variabilidad de prescripción, a veces esos datos son difíciles de caracterizar. Lo cierto es que en esta población, al final del periodo, se evitan 286 eventos en esta población, insisto, en esta población, y no sobre el total, sino sobre esos pacientes que son de alto riesgo, de muy alto riesgo, y este es el costo anual. Por eso es un análisis de impacto presupuestario. O sea, no piensa en términos de costo-efectividad, ¿sí? O sea, el concepto de valor, o sea, el concepto de precio está acá arriba, costo. El concepto de valor está puesto solamente en eventos evitados, pero no está contemplada la dimensión de la discapacidad que todos sabemos, que es discapacidad precoz en la heterocigota y es un problema. Y eso, digamos, estamos terminando de hacer el análisis de costo-efectividad de esto. Lo cierto es que en este caso, digo, claramente se pueden evitar eventos cardiovasculares basado en información epidemiológica argentina y el impacto presupuestario parece marginal, ¿no? Como vos bien decías, Katy, $0.03 de incremento por cada miembro cubierto por la cobertura de salud. O sea, parece más bien bajo. El otro punto fueron los inhibidores de la SGLT2. Como les decía, en esto también, digamos, participamos en un rol un poco más externo,
que tenía que ver con validar los resultados y comunicarlos específicamente. Esto se hizo en una reunión cerrada a fin del año pasado, que se llamó Health Economic Summit, un nombre así, donde estuvimos Jorge Thierer presentando la parte médica y yo presenté específicamente estos resultados. Acá lo que se hizo fue, se tomó lo que se llama un caso base, es decir, es un ejemplo, considerando los datos epidemiológicos de PAMI. ¿Sí? Y exactamente, es mucho más homogéneo respecto de todo, digamos, todo. Exacto. Entonces, se consideraron 2 escenarios: diabetes con antecedentes de enfermedad cardiovascular y población general de diabéticos. En este caso, mayores de 65 años, esta era la población total. La prevalencia de diabetes en esta población es esta, ¿sí? Y el número de diabéticos tipo 2 específico es esto, o sea, porcentaje y número absoluto. Y los datos son del PAMI, o sea, más local que esto no hay. ¿Me sirve el estudio sueco? No. Esto es PAMI. ¿Me sirve el Medicare? No. Tengo PAMI. Después, proporción de personas con diabetes tipo 2 que están empadronadas en tratamiento. O sea, de todos los diabéticos que sabemos que hay, ¿cuántos realmente están enrolados en un programa? No todos, 65%, que es el valor absoluto. Y de estos, ¿cuántos son tratados por especialistas? Porque acá estamos pensando en un escenario restrictivo donde estos fármacos no son para que los use cualquiera, sino para que los use un especialista, asumiendo un modelo prestacional en el cual el diabetólogo es quien prescribe estos fármacos. Eso no está ni bien ni mal, es una preferencia a un pagador en salud. Y el porcentaje de enfermedad cardiovascular establecida, en este caso se tomó un estudio de vida real porque no hay datos en Argentina, y se tomó un estudio de vida real de uno de los SGLT2, que es el CVD Real Nordic, que tomó específicamente esto, 25%. Esto, digamos, cuando se presentó a la gente, digamos, de PAMI, les pareció lógico. No, es que justamente es población, digo yo, de mis años mozo de ser un cardio, ¿cómo era? Un gerontocardiólogo cuando estaba en la Antártida, es así. Uno ve esto. Lo cierto es que, se fueron construyendo algunas assumptions, ¿no? Algunas premisas de base. Entonces, porcentaje de pacientes que tenían disfunción renal, de diabéticos con disfunción renal y ancianos, se tomó una fuente internacional. Número de pacientes, ¿sí? Con este, claro, es el número absoluto. La tasa de discontinuación de estos fármacos, ¿sí? Que se tomó de un ensayo clínico. Posiblemente es más alta, pero no había datos de vida real, ¿sí? De esto, de discontinuación. El número de excluidos por falta de adherencia y el número de pacientes elegibles finalmente que podrían utilizar esta droga. Entonces, perdón que vuelva para atrás, arrancamos de 598.372, pasamos a 388, 252, 60 y no sé cuánto mil, y nos quedamos con la mitad, ¿sí? No en este caso, no, y acá lo que se consideraron fueron los datos de todos los ensayos, no se pensó en ese criterio. Es dato de vida real, o sea, había de esos pacientes. Lo cierto es que, de nuevo, impacto presupuestario, población target, es decir, que la población target es bastante restringida. De nuevo, no es el escenario que se imaginan los financiadores, que es para todos y todas, en todo momento y ante cualquier circunstancia. No, es para el paciente que realmente lo necesita. Ese es el planteo metodológico que uno debe seguir, porque lo que uno intenta es aportar datos para que alguien decida en forma racional. O sea, no vender, esto no es venta, ¿sí? O sea, esto lo financia la industria farmacéutica, pero la idea no es vender. La idea es que tengan datos de decisión. O sea, esto que tiene que ver con acceso a medicamentos es una liga diferente tal vez de la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Lo cierto es que se considera lo que se llama el grado de penetración, es decir, de market uptake, es el término, es decir,
cuánto el mercado va a ir ganando, ¿sí? Y la verdad es que las assumptions, que son en base a lo que plantean las unidades de negocios de las compañías, es bastante, digamos, conservador. Y acá lo que está es, digamos, cada uno de los fármacos que se utilizan habitualmente dentro de PAMI, cuál es el grado digamos, que se espera que cambie esto. Lo cierto... Sí, no, pero estos son los datos de PAMI, ¿eh? O sea, claro, esto es lo que... No, esto es lo que pasa. Y esto es lo que se piensa que pasaría. Sí, sí, es que casi todos los análisis de mercado muestran este escenario. Muestran ese escenario. Sí, uno asume que sí. Lo que ocurre es que ante una alternativa por vía oral, exacto. Sí, ya está ese maglutide dando vuelta. Así es. Totalmente. Totalmente. Lo que pasa que, digo, eso ya tiene... No, también es una decisión médica. Lo que pasa es que es una decisión médica de otro plano, no es una decisión médica asistencial. A nosotros, digo, cuando nos ponemos en el rol de prescriptores, decís, bueno, mira, esta pluma es mi sello y lo que yo considero, y yo no soy un gil de goma. O sea, yo lo que te estoy diciendo es genuinamente creo esto. Lo que ocurre es que, bueno, yo me conozco a mí mismo y tengo plena confianza. Pero el tipo que administra tiene 409 como yo. Y tal vez yo soy el peor de todos, o sea, que tengo tanta buena estima de mí mismo. Entonces, hay muchas cosas que finalmente, de nuevo, hacen al tema del environment, o sea, cómo se plantea la atención de salud en general. Entonces hay algunas barreras de acceso que no son forzosamente malas y que tienen que ver con ordenar un poco el juego. Porque, digo, piensen en el escenario de cuando todo el mundo pedía vitamina D. ¿Se acuerdan? Hace 15 minutos. Y estábamos todos enamorados de la vitamina D. A mí me encantaba la vitamina D. ¿Vos no? Bueno, me alegro. A mí me parecía... Bueno. Sí, tenés razón, tenés razón. Yo estaba enamorado de la vitamina D. Para mí la vitamina D era una masa. Y la verdad es que, ¿qué hicimos? Y nos equivocamos. Bueno, para mí estaba buenísimo, yo recreí en eso. Me parecía súper consistente la argumentación. Sí, faltan algunos trabajos, pero después cuando apareció, decía, bueno, otra vez, viste, de nuevo, la ciencia demuestra que la creencia es parcial. Entonces, ese tipo de cosas, cuando uno de los principales financiadores de salud de la Argentina dijo, una por año y no la próxima me tienen que justificar, pues, todo el mundo, no, qué vergüenza. No, qué vergüenza no, tienen razón. Es una barrera de acceso a un método diagnóstico, en este caso. Pero podría ser un fármaco. Y la verdad que algunas consideraciones son lógicas. Entonces, de nuevo, es importante en algunos medicamentos establecer algunas reglas de juego claras. Por ejemplo, en el caso de los PCSK9, es importante el rol que jugamos gente como nosotros, ¿sí? Que hacemos lípidos específicamente. Y está bien digamos, que empecemos a tomar ese rol. ¿Sí? Hay gente que, digamos, estamos empezando a cumplir ese rol en nuestras instituciones. Bueno, es muy importante eso, porque uno lo que hace es aporta a la decisión racional de uso de un recurso, ¿sí? Más allá del costo que vimos, que termina siendo, esto es caro, pero termina siendo barato, ¿no? Lo barato sale caro, lo al revés. ¿Cómo? El de costo-efectividad no, estamos terminando a hacer. Lo cierto es que en el caso de este tipo de fármacos, probablemente cuando pase el pánico de los pagadores, ¿sí? Y se vea que no son, digo, todos los diabéticos en la Argentina, sino que hay muchos diabéticos que se pueden beneficiar, la verdad es que probablemente no se necesite tanto muro de pago, ¿sí? Tanta red de contención de acceso, ¿sí? Sobre todo porque son fármacos que lo que tienen es un valor gigante.
Y ese es el punto central. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es los eventos? ¿Sí? Y la reducción de eventos con estos fármacos es impresionante. ¿Sí? Es impresionante, incluso modelada para esta población. Esto es la reducción absoluta de eventos asumiendo esta cantidad de diabéticos tratados de la población de PAMI. Es una estimación, no es la verdad, ¿sí? Pero es una caracterización, una aproximación a la verdad. ¿Sí? Sí. Estos son los eventos, ¿sí? Estimación de eventos totales con tratamiento estándar. ¿Sí? Estos son los resultados clínicos. Y abajo con SGLT2. ¿Puedo pasar, Dani? No hay tanto impacto, pero lo que tiene impacto es en insuficiencia cardíaca y renal. Y en esta población que tiene alta prevalencia de insuficiencia cardíaca, digamos, justamente, esto es valor. ¿Sí? Esto es valor. Estoy hablando de grupo de fármacos, no estoy hablando de un fármaco en particular. Esto es el conjunto de fármacos. Permiso, ¿eh? Esta es la diferencia absoluta. Exacto. Entonces, esto es, digamos, la cantidad de eventos que se pueden prevenir. Y esto es valor. Y obviamente, la falla renal, ¿sí? La progresión a falla renal y el caso de la insuficiencia cardíaca son los que más impacto tienen. Digo, de nuevo, estos son datos que en parte vienen de ensayos clínicos, en parte vienen, la eficacia y la efectividad clínica vienen de estudios de vida real. Es el empeoramiento masivo, o sea, es casi proteinuria masiva en un paciente con disfunción renal y inicio de diálisis. Es cuando ya empieza con... Claro, sí. Claro, y este es otro punto que es interesante. Hace poco le contaba a Martín, tuve la oportunidad de estar en el At the Limits en la Unicampi, en Campinas, y estaba hablando Mark Pfeffer. Y decía, hace muchos años atrás, cuando todos éramos más jóvenes y necios, pensábamos que lo único que importaba era que disminuya la mortalidad. Pasó el tiempo y nos dimos cuenta que hay un montón de cosas más aparte de que la gente no se muera. Y estas son cosas, ¿sí? Que son las que impactan. ¿Sí? Entonces, enfermedad y discapacidad. ¿Mm? Porque para el sistema de salud, tal vez el mejor resultado desde el punto de vista financiero es que el paciente no esté más, deja de gastar. Claro, en general, como yo le digo a los pacientes con un poco de saña, le digo, vas a quedar vivo y tullido, que es lo que nos va a pasar a todos en algún momento. Lo cierto es que, esto es valor y esto es precio. ¿Sí? Y esto es precio. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el costo? No es para engañarnos, sino es para ser un poco más expeditivo. Yo tengo el costo del nuevo tratamiento tomando un precio de venta al público, ¿sí? Que es el precio que ustedes pueden encontrar en el Kairos o en el Alfa Beta, promedio para los 3 fármacos, ¿sí? EMPA, CANA y DAPA, 2.800, ¿sí? Era el precio promedio, pero PAMI paga el 12%. PAMI tiene una regla desde el año pasado que se llama PBP-PAMI, que es una, no sé si alguien la conoce, es una fórmula esotérica casi como la que permite convertir plomo en oro. Es una cosa extraña, pero lo cierto es que cada paciente termina costando esto. ¿Sí? Para toda la masa de diabéticos, ¿sí? Por paciente. Y sí, bueno. Año 1. Esto es costo de adquisición, ¿sí? Esto es costo de adquisición del fármaco. Insisto, no es un fármaco en particular. Es el promedio de los 3. Año 1, año 2, año 3. ¿Sí? Y estos son los costos con el tratamiento estándar.
Lo que se hace es, estos son, se venden digamos, se le asignan 13 unidades asumiendo una adherencia al 100%. O sea que retira todo lo que le corresponde. ¿Sí? Ese es el precio de venta. El precio es 3.47. Claro. Porque lo que ustedes digamos, no tienen por qué saberlo es cómo es la estructura de pricing. No, la estructura de pricing en Argentina. Nosotros lo que tenemos es una cosa que se llama mercado, mercado descuentista. O sea, digamos, hay un primer precio que es necesitaría un gráfico y más tiempo, pero es que es así. Sí. Las compañías farmacéuticas. Sí, es que es eso, parte del acuerdo que se hizo el año pasado, fue poder licuar, sigue vigente, ya hace casi 2 años que están con esto, fue una de las decisiones inteligentes del Estado fue lograr este tipo de acuerdos. Y la otra cosa que está ocurriendo son las compras, a grandes, digamos, de grandes cantidades. Entonces la realidad es que lo que... Perdón, pero les juro que es así. Les juro que es así. No, Katy. No, es así. Lo compran, es compra directa. En algunos casos hay compra directa, en otros casos depende del tipo de fármaco. Yo no conozco con exactitud, digamos, no puedo dar detalles, de cómo son, digamos, los acuerdos de compra para estos 3 fármacos, que son los 3 que hay por ahora. Pero sí hay 2 escenarios, que es la compra directa por un lado y por el otro lado la compra a través de droguería. Lo cierto es que, nadie en Argentina paga lo que se llama el PVP, el precio de venta al público, que es cuando el paciente va, que dice, te lo vendo sin receta o no entiendo la letra de tu cobertura de salud, te lo vendo igual. Bueno, ¿cuánto vale todo esto? ¡Pah! Tomá, bueno, eso en general no lo paga nadie. Entonces, bueno, tengo al 40, tengo al 70, tengo al 30. Después hay variabilidad gigante de los tipos de descuento. Y sobre ese precio inicial, no es que nadie paga nada. O sea, lo que se van repartiendo es entre los diferentes actores que están involucrados en la cadena de comercialización, van pagando una parte. ¿Cómo? Sí, la compra directa lo que hace es logra un descuento mayor, ¿sí? Pero no necesariamente es el mejor escenario para un prestador, para un financiador de salud, porque hay consideraciones que tienen que ver con la disponibilidad. O sea, es bastante complicado. Yo no conozco todos los detalles de esto, no me dedico específicamente a esto, sí me dedico específicamente a lo anterior. Pero conozco, digamos, los highlights de eso, así que no les puedo dar más detalles y de cosas que seguramente objetarán y yo no tengo respuesta. Así que les pido disculpas por eso. Lo cierto es que sí, o sea, lo que sí es claro es que este es el precio promedio que pagaría este financiador y que paga este financiador en caso, digamos, o sea, es la propuesta que se hizo. ¿Sí? Lo que pasa es diferente. Lo que pasa es diferente porque, de nuevo, PAMI lo que tiene es cápita. Entonces, PAMI tal vez no ahorra tanto por evento. No, son 3 laboratorios, 3 compañías diferentes. No recuerdo. Son 3 compañías diferentes, pero lo cierto es que un financiador como PAMI no ahorra específicamente en evento. Porque, de nuevo, lo que hace es paga una cápita. O sea, en algunos casos sí, en algunos casos no. Lo que uno pensaría a priori es que, digamos, todo lo que implica el paciente en diálisis, que es uno de los nichos de beneficio,
claramente es. Digo, el paciente con insuficiencia cardíaca tal vez no mueve tanto la aguja. Por la internación sí, pero desde el punto de vista de la cápita no. Por el paciente con diálisis uno presume que sí, pero bueno, digamos, no sé en qué punto está ese tipo de negociación, pues digamos, excede lo que nosotros hicimos específicamente. Estos son los costos, que se hizo un relevamiento específico de costos de la seguridad social, porque los costos de PAMI son bastante complejos de obtener. Digamos, yo por eso hablaba de que la Argentina es opalescente en algunos puntos, sobre todo el tema de costo. Nosotros tenemos, por ejemplo, toda una metodología de costeo que no aplicamos acá, porque no hicimos todo el estudio nosotros, que involucra algunos puntos de referencia en Argentina. Entonces, a partir de estos costos, que se hizo un relevamiento de seguridad social, estos datos los consiguió una de las compañías, digamos, hizo el análisis de nuevo, impacto presupuestario, lo que mide es dinero, ¿sí? Dinero. Y lo interesante es que los escenarios son de ahorro. ¿Sí? Insisto, considerando el costo de adquisición de droga, ¿no? Que comparativamente con otras opciones es, digamos, a priori resulta ser mayor. Entonces, esto es diabéticos con antecedentes de enfermedad cardiovascular, digo, tal vez el grupo de pacientes donde claramente más beneficio hay en, digamos, los 3 ensayos clínicos de estos 3 fármacos. Esto es, digamos, la comparación de los costos de tratamiento con los outcome clínicos, o sea, cuánto se gasta en tratamiento farmacológico, en hospitalizaciones, en eventos renales y en eventos cardiovasculares en general. Y obviamente el costo del fármaco es siempre positivo, ¿no? Porque es un gasto en el cual se incurre, y estos son eventos evitados y esto es el costo de los eventos evitados, ¿no? Por eso, digamos, da este resultado. Esto sería en este escenario, y habría un segundo escenario, paso rápido a las diapositivas, de una población de ancianos, ¿sí? O 65 más, perdón por los ancianos, de diabéticos en general, o sea, con y sin enfermedad cardiovascular, y en este caso, digo, los resultados son similares, o sea, también se genera, o se generaría, porque uno siempre tiene que hablar en potencial ahorro con estas drogas. Entonces, en definitiva, en este segundo caso, digamos, podría implicar ahorro, o sea, hay una base bastante sólida para pensar que el uso de estos fármacos, insisto, en los pacientes que merecen recibirlos, con estas consideraciones, estas assumptions iniciales, podría tener un efecto de ahorro, y los resultados son consistentes para diabéticos de mayor riesgo o para diabéticos en general. Y esto es un ejemplo, ¿sí? De nuevo, ¿es la verdad de la Argentina? No, porque la Argentina es incaracterizable, ¿sí? Ni siquiera, como decía el artículo de Pañi del otro día, digamos, existe la posibilidad de que gane Macri o de que gane Fernández, y también de que salga segundo la Baña, pero puede no salir segunda. Bueno, digo, eso ocurre en todo aspecto. Esper también. Así que bueno, esto es un poco digamos, lo que quería compartir con ustedes.